Reinaba sobre su flotilla de carritos como un jefe de la magia sobre un ejército de prostitutas. Nadie le veía jamás, pero todos, sus conductores, su administrador e incluso los policías, aceptaban desde hace 50 años el poder oculto del llamado Bipin Narendra, el mayor propietario de rickshaws de Calcuta. Nadie sabía con exactitud cuántos vehículos circulaban con sus colores. El rumor hablaba al menos de 400, de los cuales más de la mitad circulaban ilegalmente sin placa oficial. Pero si alguien hubiese tropezado con Bipin Narendra en las escaleras del templo de Cali, sin duda le hubiesen dado una limosna. Con su pantalón demasiado holgado, sus sandalias remendadas, su camisa flotante y llena de manchas, y su muleta que sostenía en una pierna ligeramente atrofiada, se parecía más a un mendigo que a un capitán de industria. Tan solo el sempiterno gorro blanco sobre la calva de su cráneo realzaba un poco el aspecto miserable del personaje. Nadie conocía su edad. Ni siquiera él hubiera podido decirlo sin equivocarse en 3 o 4 años. Se decía que debía de tener unos 90 años, lo cual era muy posible porque nunca había probado ni una gota de alcohol, ni fumado un cigarrillo, ni comido un gramo de carne, ni desde luego sudado entre las varas de los rickshaws que constituían hoy su riqueza, pero que destruían a un hombre en menos de 2 decenios. Su recuerdo más lejano se remontaba a la época en que había salido de su Bihar natal para ir a Calcuta a ganarse la vida. Era el comienzo de la Gran Guerra en Europa, contaba. Había muchos soldados en Calcuta y todos los días embarcaban tropas. Habían desfiles en el Maidán con bandas que tocaban música militar. Era muy alegre, más alegre que en el campo, donde yo había nacido. Mis padres eran campesinos sin tierras, braceros. Mi padre y mis hermanos alquilaban sus brazos a los Sanmidars, pero solo había trabajo unos meses al año. Aquello no era vida. Bipin Narendra consiguió su primer empleo como ayudante del conductor de un autobús que pertenecía a un bihari de su aldea. Su obligación consistía en abrir las puertas al llegar a una parada y hacer bajar o subir a los viajeros. Otro empleado hacía de cobrador. Él era quien cobraba el importe del viaje, que variaba según la distancia, y también hacía sonar la campanilla para dar la señal de arrancar después de cada parada. Yo le envidiaba mucho, porque cobraba un tanto por ciento de cada uno de los billetes vendidos, y como iba a medias con el conductor, todos los autobuses corrían como locos para ser primeros en tomar pasajeros. Hay quien dice que ese sistema todavía está en vigor hoy día. Al cabo de 3 años, el propietario del autobús pudo comprar un segundo vehículo y Bipin Narendra obtuvo el puesto de cobrador. Hubiera sido incapaz de decir cuántos millones de kilómetros había recorrido a través de la gigantesca metrópoli. Pero en aquellos años la ciudad no era como ahora. Había mucho menos habitantes y las calles estaban limpias y bien cuidadas. Los ingleses eran muy severos. Era posible ganar dinero sin esconderse, trabajando honradamente. Desde su aparición, los rickshaws habían sido muy populares porque eran un medio de transporte más barato que los coches de caballos o los taxis automóviles. Un día en 1930, Bipin Narendra compró 2 de aquellos artefactos. Nuevos, valían 200 rupias, pero los encontró de ocasión solo por 50 rupias. Enseguida los alquiló como unos biharis originales de su aldea. Más adelante pidió prestadas 1.600 rupias al propietario de los autobuses para quien trabajaba y compró 8 rickshaws japoneses más completamente nuevos. Fue el comienzo de su fortuna. Al cabo de unos años, aquel a quien ya solo se llamaba el bihari poseía una treintena de carritos. Con los alquileres que él mismo cobraba todos los días, se compró un terreno en Ballygunge, al sur de Calcuta, y allí se hizo construir una casa. Era un barrio bastante pobre, habitado sobre todo por modestos empleados hindúes y musulmanes. El metro cuadrado no costaba mucho. Mientras el bihari se había casado y cada vez que su mujer quedaba encinta, hacía construir una habitación más. Actualmente era propietario de una casa de 4 pisos, la más alta del barrio, aunque su mujer le había dado 9 hijos, 3 varones y 6 hembras. El bihari era muy trabajador. Todas las mañanas se levantaba a las 5 y con su bicicleta hacía el recorrido de todos sus rickshaws para cobrar la suma correspondiente al alquiler diario. Yo no sabía leer ni escribir, dice con orgullo, pero siempre he sabido contar y jamás he dejado que se me escapara ni una sola de las rupias que me debían. A medida que cada uno de sus hijos había ido alcanzando la edad de trabajar, había diversificado sus negocios. Al primogénito le conservó a su lado para secundarle en la administración de su flotilla de rickshaws, que había llegado a contar más de 300 unidades. Puso al segundo al frente de una fábrica de pernos que trabajaba para los ferrocarriles. Al menor
Le había comprado un autobús que cubría el trayecto entre Dalhousie Square y el suburbio de Gary. Para obtener la concesión de este trayecto particularmente lucrativo, había pagado una sustanciosa gratificación a una personalidad del ayuntamiento. En cuanto a sus hijas, las había casado a todas, y bien casadas, feliz padre. La mayor era la esposa de un teniente coronel del ejército de tierra. La segunda estaba casada con un comandante de la marina. A las dos siguientes las casó con comerciantes. A la quinta con un samilar de Viar. Y a la más pequeña con un ingeniero de caminos, canales y puertos que trabajaba para el gobierno de Bengala. Un soberbio palmarés para la descendencia de un campesino analfabeto. No obstante, en el declive de su vida, el Bihari había perdido gran parte de aquel gran entusiasmo de antaño. Los negocios ya no son lo que eran, se quejaba. Ahora hay que ocultarse para ganar dinero. El esfuerzo y el éxito y la fortuna se consideran cosas culpables. Todos los gobiernos que se han sucedido en este país han tratado de eliminar a los ricos y de apropiarse del fruto de su sudor, como si hacer que los ricos sean más pobres hiciera a los pobres más ricos. Aquí en Bengala, los comunistas han dado leyes para restringir la propiedad privada. Se ha decretado que un individuo no tenía derecho a poseer más de 10 rickshaws. 10 rickshaws, imagínense, como si fuera posible mantener a la familia con 10 rickshaws, teniendo en cuenta que hay que pagar la conservación, las reparaciones, los accidentes y los backchecks a la policía. No he tenido más remedio que espabilarme. He hecho lo mismo que todos los grandes terratenientes a quienes se prohibía poseer más de 20 hectáreas. La propiedad de mis rickshaws está repartida entre mis 9 hijos y mis 22 nietos. Oficialmente, mis 346 vehículos pertenecen a 35 propietarios diferentes. En realidad, el único propietario era el Bihari, pero pocos de los que tiraban de sus carritos habían visto su cara. Ninguno de ellos conocía siquiera su identidad. Desde hacía 10 años había dejado de mostrarse ante ellos. No soy más que un anciano que anda con ayuda de su bastón al encuentro del Dios de la muerte, al que espero en paz y con serenidad. Tengo la conciencia tranquila. Siempre he sido bueno y generoso para con los que tiraban de mis rickshaws. Cuando uno de ellos se veía en apuros para pagar el dinero de alquiler, yo le fiaba durante 1 o 2 días. Claro está que entonces tenía que pagarme un interés, pero era razonable, solo pedía el 25% al día. Y cuando alguno de los que trabajaban para mí caía enfermo o era víctima de un accidente, era yo quien adelantaba los gastos del hospital, de las medicinas o del médico. Luego aumentaba el alquiler en proporción a lo que habían desembolsado y él tenía varias semanas para devolverme el dinero. Ahora es que mi factotum, quien se encarga de solucionar todos esos asuntos. Ay, hoy en día la gente ya no tiene aquella mentalidad de antes. Siempre están pidiendo. Quisieran convertirse en propietarios de su carrito con un golpe de varita mágica. Incluso han formado sindicatos para eso y han ido a la huelga. Es un mundo al revés. Y nosotros, los propietarios, hemos tenido que organizarnos. También hemos formado un sindicato, el All Bengal Rickshaw Owners Union, la Asociación India de los Propietarios de Rickshaws, y hemos contratado a personas de confianza para que nos protejan. Era forzoso llegar a eso con un gobierno que se dedicaba a azuzar a los obreros contra los patronos, en nombre de la lucha de clases. Algunos peces gordos en las altas esferas incluso querían prohibir los rickshaws con el pretexto de que eran un insulto a la dignidad del hombre y que los que tiraban de los carritos eran explotados como verdaderos animales de carga. Bobadas. Se llenan la boca con lo que llaman el respeto a la persona humana, pero eso no impide que en Calcuta haya más de 1 millón de infelices sin trabajo y que si uno suprime lo único que da de comer a 100.000 hombres que tiran de los rickshaws, se tendrán 600 o 700.000 muertos de hambre más. Es una cuestión de sentido común. La política y el sentido común forman mala pareja y así nos vamos tirando todos como podemos. Mientras su administrador le lleve todos los días después de la puesta del sol el dinero de los alquileres, el Bihari sabrá que fundamentalmente no ha cambiado nada. Parece anciano en el ocaso de su existencia, quedaba aún la alegría de ver la camisa de su factotum hinchada por los paquetes de billetes. Los sabios de nuestro país dicen que el nirvana consiste en alcanzar el desapego supremo. Para mí, el nirvana consiste, a mis 90 y tantos años, en poder contar todas las noches, una a una, las rupias ganadas por mis 346 rickshaws sobre el asfalto de Calcuta.